Hola Catalina, ¿Cómo va todo? bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, Catalina, bienvenida. Ya se están sumando varias personas. Muy agradecida de tu compañía hoy. ¿Y cómo estás tú? Cuéntanos dónde estás, qué hay de ti, si estás en Colombia o no. Háblanos un poquito en estos momentos dónde te encuentras. Bueno, yo vivo en México hace 6 años, desde el 2014, entonces estoy en Ciudad de México, en la casa. Bueno, hace 5 meses encerrada. De todas maneras, no ha sido una cosa tan terrible porque yo trabajo desde la casa. Ok. Catalina, uno de los trabajos que has hecho durante este periodo, ¿cuánto tiempo tomó esta investigación que ha puesto, digamos, a la luz un tema tan delicado y tan sensible como es el acoso sexual? ¿Cuánto tiempo les tomó la investigación? Pues fue una investigación que nos tomó 5 meses a la otra periodista que la hizo conmigo, que fue Matilde de los Milagros Londoño. Recibimos unas primeras denuncias en febrero porque a nosotras nos buscaron varias mujeres como porque querían contar su historia y a partir de ahí empezamos a trabajar. Es un proceso muy largo porque son testimonios muy largos y son difíciles de tomar. O sea, yo creo que hay que tomarlos con mucha sensibilidad y con cuidado con las víctimas, porque las mujeres que cuentan estas historias están reviviendo esas historias violentas. Entonces, eso tiene que ser con mucha sensibilidad y mucho cuidado. Y también una de las cosas que fue larga en el reportaje era que teníamos que esperar a que las mujeres, a que nuestras fuentes estuvieran listas para hacer esto público, que es algo que también estuvimos respetando durante todo el proceso. Hay una cosa importante, Catalina, y es cómo inició todo. Es decir, eso surge a partir de una conversación, ellas llegan poco a poco después del, digamos, de ese primer testimonio íntimo que ustedes consiguen y luego de encontrar ese número de personas que vi, que eran varios, creo que son 8 en total, ¿cómo ustedes identifican los patrones de comportamiento en un individuo que lleva a deducir el delito en sí? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, nosotras no estamos deduciendo delitos en el reportaje. Nosotras sí estamos analizando unos patrones de comportamiento que desde la teoría feminista se han tocado muchísimo y es un tema que se ha tratado mucho, pero a nosotros no nos corresponde adjudicar delitos porque nosotras no somos jueces. Y eso es una cosa que tiene que ser como clara. Hay un análisis claro de cómo se dan estos patrones de comportamiento, porque hay una cosa que para nosotras era muy importante y que creo que debe ser muy importante cuando uno está tocando estos temas, y es cómo llegan las mujeres a una situación de acoso o de violencia sexual. Normalmente en periodismo y en los medios de comunicación cuando se habla de estas formas de violencia, lo que nos dicen es, Tin, y a fulanita le pasó. Y entonces de repente a no sé quiéncita la mató el esposo. Pero no nos cuentan cómo fue el proceso para que esa mujer viviera con este esposo y tuviera una serie de aislamientos de su círculo social y de su círculo de afectos y terminara en esa situación de vulnerabilidad, en donde terminó siendo víctima de una serie de violencias. Y eso es una cosa que a nosotras como periodistas nos ha preocupado mucho, porque cuando de repente simplemente te dicen tin y de repente eh, el agresor la mató, la violó, la acosó, la gente sale y dice, no, pero qué vieja tan bruta, ¿cómo fue posible que se pusiera en esa situación? Pues qué pendeja, yo no me dejaría, yo lo habría hecho diferente. Y creo que ahí es muy importante para entender qué es lo que sucede con las víctimas y cuáles son los procesos que llevan a una mujer a estar en una situación de vulnerabilidad como esas. Porque esto es algo que nos puede suceder a cualquiera. Ser feminista, ser asertiva, ser aguerrida, contestona, brava, ninguna de esas cosas eh, es como una certeza que te va a salvar de la violencia de género. Y muchas veces pensamos que sí, como, ay, a mí eso nunca me pasaría porque yo siempre digo lo que pienso.
Y la verdad es que no, porque la forma en que estas cosas operan son muy sutiles. O sea, normalmente las víctimas de violencia doméstica, de parejas, por ejemplo, pues no salen con un tipo y al día siguiente el tipo les pega y ellas se quedaron ahí por bobas. Mm. Normalmente estas son Pues relaciones. hay un antecedente en la construcción de una relación, Claro, ¿no? normalmente de hecho comienzan como relaciones idílicas, hermosas, Mm. el príncipe azul, ninguno se había esforzado tanto por mí, ni me había dado tanto, este definitivamente es el que es, con unos hombres que las llenan de regalos y de halagos y que les prometen unos compromisos a largo plazo y que empiezan a ver ellas que los empiezan a cumplir y se ganan a las familias y luego empiezan a crearles fricciones a ellas con sus amigas y sus familias, entonces ellas se empiezan a alejar o suceden cosas como que las cambian de contexto, las cambian de ciudad, las cambian de país, van cortando todos esos hilos de afecto y luego hay una violencia económica y luego empieza a haber un control de las ideas y de las interacciones que tienen estas mujeres. Y después también hay una serie de ataques psicológicos que al comienzo no se notan porque son comentarios en donde las empiezan a Ay, menospreciar, a menoscabar su autoestima. Entonces ya cuando empiezan a insultarlas y a decirles usted es una cualquiera, usted es menos, usted es lo que sea, ya esa mujer tiene su autoestima menoscabada, entonces probablemente va a decir sí, de verdad que yo soy la culpable, soy una porquería, etcétera. Y el golpe viene mucho después de que ocurren estas cosas. Y con el acoso pasan cosas similares, o sea, ¿qué encontraron ustedes, perdón, Catalina, para ubicarnos un poco en en eso que pareciera que no es un delito y que sí lo es, que fue recurrente en esos testimonios que ustedes han recopilado? Pensando un poco más allá del individuo como quien cometió el hecho en sí, en unos rasgos o una serie de situaciones en común que permitieron, Catalina, que ustedes dedujeran que aquí la cosa estaba mal. a mí no me gusta usar la palabra delito porque me parece que es una palabra muy limitante y limita el problema a un asunto de tipificación legal. Y eso es muy limitante para hablar del acoso tanto en Colombia como en todas partes del mundo. Entonces creo que eso nos limita mucho la conversación, pero sí hay una serie de cosas con el acoso que sí son eh, eh, recurrentes en todos los casos que uno ve y digamos que yo llevo pues muchos años documentando casos de acoso también, o sea, tampoco es el primer reportaje que yo hago sobre el tema, ahora te cuento sobre uno previo, que fue una experiencia muy interesante. Y entonces, una de las cosas que hacen los acosadores en general es que establecen una relación de poder con esta persona que va a ser su víctima. Esa relación de poder, ¿cómo se establece? En los campos profesionales normalmente se establece empezando a hablar de lo importantes que son, haciendo name dropping, mostrándoles cuán importantes son en el medio. Una cosa muy frecuente que yo he visto en otros casos es, por ejemplo, en esos foros y reuniones de trabajo empezar a presentarles personas y mostrar, yo soy un tipo muy importante en este lugar y soy una persona clave. Entonces, ¿qué dice una mujer que está comenzando su carrera o que tiene ambiciones profesionales cuando esta persona clave empieza a ser amable con ella? Pues dice, no, pues yo tengo que ser amable con él porque pues estoy aquí tratando de avanzar mi carrera, necesito tener contactos, hacer relaciones públicas, porque de esto se trata mi oficio, entonces pues voy a ser amable aquí, voy a ser amable allá, voy a ser amable en todas partes. Esto es una cosa que le sucede mucho a las mujeres jóvenes y hay una cosa que es muy lamentable y es que luego se termina castigando a las mujeres por tener ambiciones profesionales. Entonces, a ver, si yo soy periodista y estoy en un foro de periodismo, y llega un periodista muy importante y me dice, hola Catalina, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu trabajo, te quiero presentar a fulanito y a fulanito y a fulanito. Pues yo ni boba que fuera, no le voy a decir, no me presentes a nadie, voy a ser grosera contigo, voy a decir, hola, mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto. Y luego cuando me digan, ¿y quieres ir a la fiesta más tarde con todos estos periodistas importantes? Yo voy a decir, sí, claro, ¿cómo no?
y así yo esté cansada, yo me voy a arreglar y me voy a ir a la fiesta porque yo estoy ahí haciendo unos contactos que yo considero que luego van a ser claves para mi trabajo. Y sí, tú te fijas y Ujú. esto es lo que hacen los hombres. Los hombres van a la fiesta y se hacen Ujú. amigos de todos ellos y toman con todos ellos y se amanecen con todos estos señores. Entonces ya tienen un montón de contactos en medios importantes que les va a permitir avanzar su carrera. La diferencia es que a los hombres no los van a acosar en la madrugada y a nosotras sí. Ellos no tienen que estar pensando qué va a pasar o no me puedo quedar sola o ellos, los hombres no tienen que pensar en eso, los hombres simplemente van y toman con su mentor, se toman unos tragos, se emborrachan y todo bien, no pasó nada y si se emborracharon de más tampoco pasó nada. Pues vuelven a su casa y no hay problema. Y hay una cosa aquí que es muy importante y es que en varios gremios y en varios trabajos, casi que en todos, pero en algunos está más marcado, como en los que tienen que ver con la cultura, con el periodismo, con las artes. Eh, el trabajo que tú tienes tiene que ver con a quiénes conoces y qué contactos de relaciones públicas tienes. Entonces el trabajo, por ejemplo, yo como periodista, mi trabajo no va a ser, sobre todo si estoy comenzando, escribir un texto y dejarlo ahí en el escritorio, mandárselo al mail a mi editor y chao. No, quiere decir que yo voy a tener que ir a la fiesta de Navidad del medio y saludar y conocer a todo el mundo, porque sí, es una fiesta y lo estamos llamando fiesta, pero en esa fiesta yo estoy ahí por trabajo, no estoy ahí porque dije, uy, me quiero ir de fiesta, estoy ahí porque yo sé que ir a esta fiesta es que me vean, que me conozcan, que sepan quién soy y todo eso después va a representar oportunidades laborales. Pasa en el periodismo, pasa en el cine. Hay una cosa que nos decía en el reportaje las chicas de Rex Sisters y es que se repite mucho en el gremio audiovisual y es que el Y en cine la se hace con los música, amigos, en la música también sucede mucho. Esto de el cine es se que hace con los amigos. ¿Qué? Dime. perdón, es que me surgen varias inquietudes, Catalina, que me puedes ayudar a resolver. Y es que si bien no es digamos, ustedes no hicieron una investigación que señalara el delito en sí, pues es un delito que puede dar de 1 a 3 años en Colombia y que no está, no, digamos, no es hombres o mujeres pueden ser las personas que son acusadas. Lo que mencionas es absolutamente válido que hay ciertos sectores de la industria que dependen mucho del relacionamiento y sobre todo en un país como el nuestro, donde las conexiones son fundamentales para, digamos, mejorar profesionalmente o laboralmente y donde debes saberlo tú más que yo, la mayoría de los cargos muy, muy importantes están liderados por hombres. Sí. Entonces, el punto ahí es uno cómo, o sea, en tu criterio, cómo puede un hombre o una mujer sentir que hay una situación de acoso en un momento preciso como tal, que ustedes encontraron en esa investigación, aquí hay acoso, porque es que hablamos de que desde niñas muchas hemos sido acosadas de alguna u otra manera, ¿no? Hablábamos en la familia una amiga que algunas nos tocaron como rápidamente o que uno camina media cuadra y ya, y eso es incómodo y lo vivimos más las mujeres que los hombres. Sin embargo, ¿cuál es tu evaluación sobre esos casos con relación en decir, aquí esto es lo que ya me dice a mí que esto es acoso? ¿Qué punto en sí? A mí, precisamente por eso yo quiero que nos salgamos de la discusión sobre el delito, porque esto es algo que está éticamente mal, independientemente de si en el lugar y el espacio temporal y el país en donde estoy, esto está tipificado como delito o no. Esto es una cosa que limita muchísimo las experiencias de las mujeres y que las va a limitar luego muchísimo para hablar. A mí como periodista lo que más me interesa es que aquí hay una falla ética y que es una falla ética que pone en peligro y en riesgo las vidas y las cosas de las mujeres. Ahora que hablabas de cuando somos pequeñas y cómo lo reconocemos, yo te voy a contar una experiencia que creo que fue muy importante, sobre todo como fue una de las experiencias con las que yo empecé a entender mejor cómo era que se empezaba a configurar el acoso y es un hashtag que yo lancé en el 2016, en abril del 2016, que se hizo viral en toda Hispanoamérica. Bueno, en un punto teníamos más de 400 tweets en el hashtag por minuto.
que fue el hashtag mi primer acoso. Okay. Yo no me inventé el hashtag mi primer acoso. Veníamos de, pues yo vivo en México y ese año en México habíamos tenido varias conversaciones en medios de comunicación sobre el acoso. Porque algunas mujeres que tenían acceso al lenguaje y a la teoría feminista y a las redes sociales habían sido acosadas en Ciudad de México en espacios del transporte público y lo habían hecho público en sus redes sociales y esto se había hecho viral. Y al hacerse viral hubo toda una conversación en el país, en México, sobre qué era lo que era el acoso. Entonces, por ejemplo, una denunció en sus redes sociales que un tipo en el metro le había eyaculado encima y subió la foto. Una periodista que además era una periodista estadounidense blanca que iba caminando por un barrio hipster acá en Ciudad de México, que es La Condesa, eh, un tipo pasó corriendo, le subió la falda y le bajó los calzones. El 8 Wow. de marzo, además. Esto sucede en México todo el tiempo, pero esta mujer era periodista y era blanca y estaba caminando por un lugar en donde había cámaras. Entonces fue y buscó el video en los establecimientos, publicó el video en internet, esto se hizo viral y entonces, y además tenía acceso a los medios de comunicación. Entonces, a partir de que pasara todo esto, hubo una gran conversación sobre el acoso que vivíamos las mujeres en el transporte público. Esta es una conversación que, por ejemplo, en Colombia no hemos tenido todavía, porque todavía en Colombia estamos más preocupadas en el transporte público de que nos roben el celular, por ejemplo, de que nos chusen. Entonces decir fulanito me acosó parece una bobada, pero es una cosa que limita las vidas de las mujeres y hace que nosotras no podamos habitar el espacio público tranquilas. Prueba está que cuando las mujeres salimos a la calle, nosotras tenemos que pensar qué me voy a poner, por dónde voy a pasar. Sí, Si es veo terrible. un Es grupo de terrible. hombres en un lugar, yo me tengo que cambiar de acera, porque yo todo el tiempo estoy pensando en qué momento voy a estar en una situación de peligro. Y muchas mujeres terminan diciendo, es que ya ni quiero usar el transporte público, no quiero salir a caminar por la calle, no quiero, porque no quiero tener que ir a vivir a que me acosen, qué desespero. Entonces, veníamos con esta conversación, iba a haber una marcha muy importante un domingo acá en México, que la llamaron la Primavera Violeta luego, y yo me iba a perder esa marcha porque yo estaba en Brasil en un encuentro de derechos sexuales y reproductivos y allá las feministas brasileras me contaron que un año antes, en octubre del 2015, una feminista que se llama Juliana de Faria lanzó un hashtag que era meu primer asedio, que traduce mi primer acoso. A Ujú. partir de que empezaron a acosar a una niña de 12 años que estaba participando en MasterChef. Sí. Eh, y uno de los tweets en los que la acosaban en redes fue, esta niña es violable. Entonces esta Bien, sí. feminista empezó a contar cuándo la habían acosado a ella por primera vez y ella el primer acoso que recordaba era a los 11 años. Y claro, todos los machos le empezaron a decir, no te creemos, qué mentira, te lo estás inventando, toma tu hashtag y todas las brasileras empezaron a hablar de su primer acoso. Y yo lo que hice fue básicamente replicar esa experiencia, pero en español. Y hay una cosa muy fuerte que encontramos con esa experiencia de usar el hashtag. Primero que el acoso comienza en Latinoamérica en promedio entre los 6 y los 8 años. Entonces no te acosan por estar en el lugar equivocado caminando en minifalda por una calle oscura, porque una niña de 6 años no está caminando sola por una calle oscura. Una niña de 6 años normalmente está en su casa. ¿O está jugando? Eh, sí, nos dimos Mm. cuenta, de esto sacamos estadísticas y nos dimos cuenta que más o menos el 50% de los casos denunciados de acoso eran en realidad de abuso sexual y que eran casos incestuosos porque, claro, ocurrían en la casa y en los lugares seguros. Que muchas mujeres, había una particularidad en estas denuncias y es que tú las estás haciendo como mujer adulta recordando la que eras cuando eras una niña. Entonces tú en este momento tienes herramientas y tienes control de esa situación para poder hablar de eso y puedes entender, uy, ¿qué fue lo que pasó? Y a medida que tú leías otras historias y otras historias y otras historias, empezabas a acordarte de acosos que habías vivido a lo largo de tu vida, que son miles. Yo te pongo el ejemplo mío, yo llegaba al colegio a los 7 años y los libros eran pesados,
Entonces el portero del edificio me cargaba los libros hasta el tercer piso, yo timbraba, esperaba que me abrieran, y mientras me abrían la puerta, el portero me respiraba aquí. Y a mí me habían dicho que yo no podía dejar que ningún hombre me tocara, y que si un hombre me tocaba, yo debía decirle a mi mamá o a mis abuelas inmediatamente. Claro, pero no me estaba tocando. Entonces yo no dije absolutamente nada, a pesar de que me sentía incómoda y que me sentía mal y me parecía, no voy a decir que me parecía invasivo, yo no tenía lenguaje en ese momento para decir por qué esto me incomodaba, pero claro que era acoso. Pero entonces cuando uno empieza a decir acoso si te tocan una teta, entonces esto no entra en esa tipificación que yo estoy haciendo. Y ahí hay una cosa que yo creo que es muy importante porque, y que creo que tenemos que hacerlo más, y es que la medida de que te están acosando es que tú te sientas insegura e incómoda en esa situación. O sea, ahí es cuando uno sabe, jue madre, esto es acoso, porque el acosador quiere que tú te des cuenta que te está acosando. Esto es un juego de poder. Entonces a él no le sirve acosarte sin que tú te des cuenta. Tiene que hacerlo verbal y tiene que hacértelo saber que te está cosificando y que te está mirando y que te está mirando de una determinada manera. Y a nosotras las mujeres nos han enseñado a no hacerle caso a esa incomodidad que sentimos. Nos han hecho racionalizar esto una y otra vez y decir, no, aquí no está pasando nada, pero pues no es tan grave, pero, y entonces no escuchamos esas sensaciones en nuestro cuerpo que nos dicen, esto no está bien. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién entrada a la universidad de 17 años, una vez un profesor me dijo que fuera por unas fotocopias a su casa un viernes a las 7 de la noche. Yo tenía 17 años, a mí me pareció X ir por las fotocopias a su casa un viernes a las 7 de la noche, o sea, y dije, bueno, el tipo está tomando interés por mí porque soy muy talentosa. Pues claro, pues era una niña de 17 años y fui a la casa del tipo, y el tipo me empezó a hablar de esto y lo otro y daba vueltas y no me entregaba las fotocopias y yo decía, bueno, estoy aquí hablando con una persona, o sea, ¿qué tiene de malo? Yo en ese momento decía, no, pues yo soy muy berraquita, muy todo, aquí nunca me va a pasar nada. Eh, y, y el tipo me preguntó si yo era virgen y me hizo un comentario sobre qué ricas eran mis tetas. Pero como yo tenía 17 años y era tan inocente, yo decía, sí, soy virgen, porque pues no había tenido mi primera relación sexual. Ahora que si la virginidad es una discusión de otro capítulo, y yo contestaba, bueno, sí, pues mis tetas son chéveres, o sea, por qué no me diría eso? O sea, me parecían observaciones. Yo lo estaba racionalizando. Hasta que en un momento el tipo lo llamó la novia por teléfono y yo me di cuenta que no le dijo a la novia que yo estaba en su casa. Y ahí yo dije, uy, o sea, digo, hoy en día, si yo llego a la casa de un man a las 7 de la noche que me pidió una reunión de trabajo y me hace un comentario sobre mis tetas, yo le voy a decir a usted qué le pasa y me voy de ahí corriendo. Pero en ese momento yo era una niña de 17 años y no tenía las herramientas y no me fui hasta que de repente lo llamó la novia y no le dijo a la novia que yo estaba ahí, y yo no te habría podido saber decir en ese momento por qué me pareció que eso era raro o equivocado, pero eso me hizo sentir muy incómoda y me empecé a sentir insegura. Y afortunadamente no me quedé ahí para racionalizarlo ni decirme, ay, Catalina, pero normal, seguro se le olvidó que he podido hacerlo, sino que dije, me voy de aquí ya. Y afortunadamente me fui porque quién sabe lo que habría pasado si yo me hubiera quedado ahí. Pero a lo que voy es a que finalmente en ese punto yo respeté la sensación de incomodidad que yo tenía, que no la había querido respetar antes. Y ese respetar esa sensación de incomodidad es muy difícil para las mujeres porque a nosotras nos han enseñado a ser complacientes. Es muy difícil para las mujeres porque nos han enseñado que si decimos que no, nos vamos o entonces somos ariscas, incómodas, odiosas, y que eso no lo debemos hacer, eso no está socialmente aceptado. Y nos han enseñado que nuestros sentimientos son exageraciones. Entonces muchas veces estamos nosotras mismas diciéndonos a nosotras mismas, ay, estás exagerando, no pasa nada. ¿Crees, No, cre dime. sí, sí. ¿Crees, Natalia, que esa sensación fue la que
o es la que hace que se guarde silencio tanto tiempo y que después se encuentren para coincidir en que se sintieron igual de incómodas, que se sintieron igual de invadidas? Pues hablando un poco de la investigación. Creo que lo que hace que las mujeres guardemos silencio cuando enfrentamos situaciones de acoso y de violencia sexual es pues multicausal. Una de esas es que nos han enseñado que nuestros sentimientos no valen y que no son válidos. Entonces nosotras no le damos el valor que merecen a nuestros propios sentimientos. Y esto es un entrenamiento en el que estamos desde chiquiticas. Entonces, por un lado, nos dicen que no podemos ir solas al baño, pero por otro lado nos dicen que nuestros sentimientos de incomodidad no valen. Pero desde que nosotras tenemos 4 años nos están diciendo que ni por el chiras vayamos a ir solas al baño. ¿Y por qué nos dicen eso? Pues porque si vamos solas al baño nos pueden violar. Las abuelas no nos van a decir, nena, de 4 años, si vas sola al baño te pueden violar. Nunca te dicen eso. Pero luego uno crece y entiende, ah, claro, esa era la razón para que yo fuera acompañada al baño, no hay ninguna otra. Una razón es que nos enseñan a no creerle a nuestros sentimientos y a nuestras sensaciones de incomodidad. Otra razón es que nos enseñan a complacer, entonces muchas veces que una mujer diga no es una cosa terriblemente confrontacional y eso lo sabemos todas. Entonces, por ejemplo, yo tengo gastritis y la cantidad de veces en la vida que a mí me ofrecen un tinto y yo recibo el tinto porque siento que decir no No, me da puedo pena, da tomar otro vergüenza. café, me da pena, me da vergüenza, pero ¿por qué me da pena y por qué me da vergüenza? Porque yo sé que se va a ver, me voy a ver ruda y confrontacional si digo no quiero. Entonces digo, ah, sí, gracias, y me tomo el hijo de madre tinto. Así me dé gastritis después. Y lo mismo sucede con todo, lo mismo sucede en el sexo. Hay montones de veces en donde queremos decir no y no decimos que no porque sentimos que eso se va a recibir de una forma pues muy agresiva. Entonces también las mujeres no es que no sepamos decir no, es que nos han enseñado que decir no va a tener un castigo. Y eso es una cosa que yo creo que es muy importante que empecemos a reconocer. Otra cosa clave para reconocer el acoso es la desigualdad de poder. Si a mí un tipo me pone una pistola en la cabeza y me dice, Catalina, ¿quieres darme tu billetera? Y yo le digo, sí, tómala. O sea, yo no estoy aceptando con consentimiento darle mi billetera porque yo sé que lo que va a pasar si no le doy mi billetera es que me va a pegar un tiro en la cabeza. Con las armas es muy claro, pero con cosas del acoso no. Y entonces, a ver, las mujeres no somos bobas ni pendejas, ni eso, esa no es la razón por la que nos acosan. Cuando alguien que no nos gusta hace algún avance, uno le dice, ¿qué te pasa? Quítate, o es obvio no. O sea, siempre que podemos decir no, vamos a decir que no y lo hacemos. El problema es esos contextos en donde nosotras nos damos cuenta que decir que no va a tener una consecuencia profesional, emocional o física. O cuando decimos que no, pero esta persona tiene tanto poder que decirle que no nos sirve Da de igual. nada y no importa, y da igual, y decimos que no una y otra vez de forma reiterada y el tipo sigue haciendo lo que está haciendo porque puede. Entonces, Catalina, eso es una de las cosas que hay que mirar. Dime. hay una cosa clave que mencionaste, ayúdanos un poco a entender. Digamos, en el caso de la trata de personas, que es un tema que yo conozco, no importa si la víctima toma la decisión con la claridad de qué es lo que va a vivir en ese otro lugar donde hay una promesa, ¿no es cierto? Estamos hablando del consentimiento. Independiente de eso, es víctima, ¿de acuerdo? En el caso del acoso, mencionaste justamente ese término del consentimiento. Sí. Ahí cómo se identifica la víctima y si es igual, porque pienso en el agresor como en aquel que pudiera defenderse diciendo, es que ella me dijo que quería ir conmigo, es que eso fue consentido entre los dos. ¿Cómo se hila delgado en digamos, en ese concepto del consentimiento en el acoso? Por eso es tan importante entender el acoso como un abuso de poder. Y esto es clave, porque a uno no lo acosan porque uno sea muy atractiva o porque uno le guste mucho al man. Eso es lo que nos han querido hacer creer que es porque hay una Es un atracción tema de control sobre el irrefrenable. otro. Es un tema de control sobre el otro y es un tema de desigualdad de poder. Sucede mucho en las universidades, por ejemplo. Pues es que si es mi profesor y me puede poner una nota que me haga perder la materia,
Yo no puedo darle libre consentimiento porque lo que yo le diga, él tiene poder sobre mí y me puede hacer perder la materia. Así yo diga, este profesor me encanta, yo me quiero acostar con él, me parece que el tipo es espectacular, brillante, increíble. Claro, pero si en algún momento yo le dijera que no, me puede hacer perder la materia, sí. Entonces, ese consentimiento ya me empiezo yo a dar cuenta que no es totalmente libre. Y me voy a detener en eso un momentito porque sucede mucho. Digamos, cuando yo estaba en la universidad estaba súper normalizado que las estudiantes salieran con los profesores. O sea, eso no era algo, no era un problema, no era nada. Y sin embargo, decirle que no a un profesor podía hacer que perdieras la materia. Y uno cuando tiene 18 años, a uno le dicen, no, es que tú eres sexy, divina, joven, vas a volver locos a los hombres y los vas a tener en tu mano. Y uno alcanza a creerse esa mentira, o sea, uno alcanza a creer como, Que es lo no, mismo, te voy a volver famoso, te voy a volver famosa y juntas... uno puede creer, es que yo con mi juventud y mi belleza enloquecí al profesor y lo tengo comiendo de mi mano. Pero ya cuando uno crece y uno tiene la edad del profesor y tiene amigos que tienen la edad de ese profesor saliendo con niñas súper jóvenes, se dan cuenta que esos adultos no estaban enloquecidos, ni nublados, ni controlados por esas jóvenes chicas sexys, sino que estaban aprovechándose de ellas. Ya cuando uno tiene la edad de los agresores y se da cuenta que están saliendo con ellas porque no han podido salir con alguien de su edad, uno se da cuenta, ah, marica, el man aquí está saliendo con ella porque aquí hay un juego de poder. Obviamente quiere salir con una niña de 17 años que le va a aplaudir todo lo que diga y que todo lo que ella, todo lo que él le diga, ella se lo va a aplaudir y va a quedar totalmente deslumbrada porque pues tiene 17 años y uno a los 17 años no sabe nada. Entonces, ya cuando uno crece, uno entiende, ah, mira, no tenía tanto poder como me hicieron creer cuando yo era una niña. Y esos son como cosas que empiezan a pasar y por eso también sucede que a medida que uno va creciendo, pues te acosan menos, porque entonces tienes más poder, entonces estás en menos situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuándo acosan más a los hombres, por ejemplo? Cuando son niños. Porque cuando son niños es cuando menos poder tienen, cuando tienen 6 años, 7 años. Ahí es cuando están en una situación de más desigualdad de poder y van adquiriendo poder progresivamente, exponencialmente a medida que van llegando a la adolescencia, cosa que no nos pasa a las mujeres. Entonces tú cuando empiezas a ver casos de abuso sexual en hombres, muchos suceden cuando son niños precisamente por eso, porque es cuando menos poder tienen. Entonces, el agresor siempre va a tener más poder que tú y eso es una cosa que uno siempre tiene que estar mirando. Si es tu jefe y te puede echar, pues no le puedes dar libre consentimiento porque tiene más poder que tú. Si es tu profesor y te puede hacer perder la materia, no le puedes dar libre consentimiento porque tiene más poder que tú. Si estás en un lugar alejado, sin pila en el celular, sin manera de salirte de esa situación y sintiéndote comprometida porque dijiste, bueno, estoy aquí, si digo no, ¿qué pasa? Si tú no te sientes que puedes decir que no libremente y sin consecuencias, probablemente es que no puedes. Y muchas veces las mujeres estamos en esa situación. Y aquí hay que decir también, porque el análisis de poder es clave para entender esto, porque nos hacen creer que esto es por atractivo físico y nunca es por atractivo físico, siempre es por una desigualdad de poder. Por eso el acoso sexual es un tema para el periodismo, porque el periodismo está para hacerle contrapeso al poder y para hacer una veeduría de cómo se está usando ese poder. Y en esencia lo que es el acoso sexual es una forma de corrupción, porque yo estoy usando mi poder mal, estoy usando mi poder para agredir a otra persona. Y el poder es una cosa dinámica. Yo cuento mucho la historia de una amiga que es arquitecta que iba llegando a la obra y iba caminando por la acera y entonces los albañiles le empezaron a gritar. En ese momento ella era mujer que camina por la calle versus albañiles que están en gavilla, ellos tenían más poder que ella. Pero entonces ella cogió, abrió su carro, cogió el casco, se lo puso, entró a la obra y se dieron cuenta los tipos que ella era su jefe. Entonces ahora ella tenía más poder que los albañiles y de hecho echó al tipo que le estaba gritando más duro porque pues cómo iba a trabajar en esas condiciones.
Pero si ella se vuelve a encontrar ese tipo que echó, siendo su jefe quizás, pero está en un barrio que ella no conoce, en una calle oscura, y ambos han tomado y ella no tiene cómo salir de ahí, no tiene cómo conseguir un taxi, él vuelve a tener más poder que ella. Entonces el poder, las relaciones de poder son cosas que son dinámicas y eso es algo que no se nos puede olvidar porque dependen mucho del contexto y una cosa que hacen muchos acosadores es buscar espacios en donde están solos con las víctimas, porque cuando están en público, él tiene un poder más balanceado. ¿Por qué tiene ese poder más balanceado? Porque hay otras personas mirando que socialmente le van a decir, oye, no le puedes decir eso, oye, tu comportamiento no está bien. Entonces tiene todos esos ojos alrededor mirándolo y haciéndole veeduría y manteniéndolo en cintura. Pero una cosa que hacen mucho los acosadores es empezar de formas muy mañosas a buscar momentos en donde se quedan solos con las víctimas, que pueden ser a la entrada del baño, por ejemplo. Por eso es que las mujeres vamos acompañadas al baño. O que puede ser, ven a mi casa y nos quedamos solos en mi O casa. que puede ser, llegué al cuarto del hotel y el personaje está ahí, Sí, esperándote en la puerta. o sube, ¿Por qué? sube que necesito mirar una cosa y me esperas aquí en el cuarto. Entonces ahí ya está ella metida en el cuarto, entonces está en una situación en donde no hay testigos y No, exactamente. el tipo tiene ese poder que le da que nadie más está mirando. Una cosa muy típica es que los acosadores son muy conscientes de cuándo los están mirando y cuándo no, pues porque Mm. saben que esto que están haciendo está mal y que tiene consecuencias. Entonces van a buscar escenarios en donde las mujeres no puedan mostrar y demostrar que esto pasó. Por ejemplo, en Permíteme el ascensor están diciendo acá sí, también. y Dime. ahí que quería, es que la gente está participando y quería como mencionarte eso, y se me parece importante decir, es de Despiertas y Libres, dice, me parece importante decir que una víctima no deja de ser víctima en razón a si pudo o no defenderse de una agresión. La víctima es víctima en cuanto se es vulnerable su derecho, tiene que ver con el tema de los derechos. Aquí dice, hay profesores que acosan a grupos enteros, no hay público que valga. Y los acosadores usan casi que el mismo modus operandi que tenían ustedes encontraron en la investigación. Acabas de hablar sobre el tema periodístico y ahí quiero, digamos, destacar el ejercicio como tal. Jaime Garzón decía alguna vez que el periodismo era el cuarto poder de este país y creemos que bien ejercido ayuda a hacer visibles situaciones como estas, como las que has hecho en tu investigación. ¿Qué te trajo como periodista, digamos, que haya sido contraproducente? ¿Cómo has vivido tú esta experiencia desde que hiciste pública la investigación? Bueno, pues, a ver, fue una investigación muy difícil de hacer, que nos demoramos haciendo mucho. Sacarla, pues nos trajo un torbellino pues, de reconocimiento, pero también de mucho odio y de mucho cuestionamiento a nosotras. Una de las estrategias con las mujeres que denuncian, que en este caso se vio transferida a nosotras, es el desprestigio personal, porque lo que van a decir es tu voz no está autorizada para decir esto. Y como fueron nuestros nombres los que aparecen, porque nosotras una cosa que queríamos era darle a las mujeres un espacio seguro para poder hablar, que no es darles voz, ellas tienen su voz, nosotras solo les estábamos dando un espacio seguro, pues eso se transfiere a nosotras. Bueno, estamos enfrentando demanda civil y penal en este momento y eso es una cosa fuerte y muy intimidante. Yo no quiero hacer como los periodistas hombres machos que dicen, vénganse con todo, yo puedo y tras. No, o No, sea, es un tema difícil de es atender. una cosa que es difícil, que es intimidante, que tenemos la suerte de tener una abogada maravillosa que es Ana Bejarano, que llegó a nosotros porque ella hace parte de una red de abogados que se llama El 20, que está especializada en libertad de expresión y que toman los casos pro bono. Entonces, afortunadamente, Hay tuvimos defensa. eso. Hay una defensa y una defensa pro bono porque pues Matilde y yo no habríamos podido pagarnos una defensa. Eso es, o sea, la plata también es una forma de poder.
y qué abogado puedes pagar también Ujú. dice cuánto poder tienes, muchísimo. Y entonces eso ha sido una cosa que es muy complicada, muy difícil, pero de todas maneras nosotras una cosa de la que estamos convencidas es que no puede ser que los periodistas y las periodistas vamos a dejar de hacer periodismo de investigación por miedo a una demanda, porque si es así, si es por eso, pues entonces no hacemos periodismo nadie, porque pues eso va a pasar una y otra vez y, esa no, y eso es algo que se llama intimidación judicial, en lo que no podemos caer si queremos hacer, seguir haciendo este oficio, porque si no, porque siempre que nosotras hagamos cualquier trabajo de periodismo investigativo que cuestione al poder, nos estamos exponiendo a esas formas de acoso judicial. Entonces, para nosotras es muy importante como mantenernos firmes en esto y pues si tenemos que defender este reportaje en los estrados, lo vamos a hacer, pues porque es algo que hicimos con mucho cuidado. Eh, y creo que es algo que como periodistas, ahora tú me hablabas de los patrones, esa responsabilidad de buscar patrones es muy importante. Yo venía de hacer un reportaje a un director de un medio guatemalteco que se llama Nómada y el director era Martín Rodríguez Pellecer. Y además era un aliado feminista, supuestamente, pero usaba esto para acosar mujeres en cada congreso feminista en donde se encontraba. Y había algo muy importante en recoger esas historias y mostrar la sutileza con la que él iba llevando y separando a las mujeres de los grupos, por ejemplo, en una conferencia en otro país, y entonces cómo se las iba llevando y separándolas del grupo hasta que quedaban solas, sin datos en el celular, sin poder salir de ese contexto, de esa situación, y que había él, por ejemplo, usaba mucho el mismo lenguaje feminista, entonces les decía, tengo una Generaba relación, cercanía. sí, no, y les decía, tengo una relación abierta con mi esposa, la monogamia es patriarcal, no sé qué, pero entonces terminaba poniéndolas en unas situaciones en donde ellas no podían decirle que no, y ahí es cuando ocurre el acoso. Siempre que no podamos decir que no con plena tranquilidad, sin tener miedo a las consecuencias, estamos en una situación de acoso. Y eso puede ser tanto el jefe en la oficina como en la calle. O sea, yo a veces estoy caminando y un tipo me grita por la calle, ay, mamita, no sé qué, pues si yo estoy en una cuadra de mi casa, yo me devuelvo y le grito, ¿qué le pasa, hijo de puta? Yo me puedo defender. Pero si estoy en una ciudad desconocida, en una calle oscura, yo no me voy a voltear a decirle, por Corra, valiente que yo no, sea, corra. ¿qué le pasa, hijo de puta? Porque yo sé que ese tipo se me puede venir encima y puede venir a hacerme algo, lo sé perfectamente. Entonces, creo que todas las mujeres tenemos siempre, lo que pasa es que no lo verbalizamos y no hacemos conciencia de eso, pero nosotras todo el tiempo tenemos claridad de en qué momentos estamos en una situación de vulnerabilidad y en qué momentos no. Y por eso uno va a ir a algún lugar y le dice a la amiga, venga, acompáñeme que no quiero ir sola. ¿Por qué no quieres ir sola? Porque crees que te puedes poner en una situación de vulnerabilidad. Que no tendría que ser así, o sea, yo debería poder ir a cualquier lugar sola, a cualquier reunión de trabajo, sea en un cuarto de hotel, sea en un bar, sea a la hora que sea, si es una reunión de trabajo, yo no tendría por qué estar con la prevención de, jueputa, ¿será que me va a pasar algo? Porque mira que a los hombres no les pasa eso. O sea, si un hombre le dice a otro, venga, suba aquí a la habitación y me espera mientras yo termino esta llamada, el tipo va y espera y no pasa nada. Si yo como periodista, por ejemplo, muchas veces a una fuente, si tengo que hablar con un hombre con poder, lo tengo que invitar a un tinto a las 5 de la tarde, porque si lo invito a una cerveza a las 8 de la noche, de pronto me va a decir más, pero de pronto va a reservar un cuarto en un hotel. En cambio, mi colega hombre sí puede invitar a su fuente hombre de poder a tomarse una cerveza a las 8 de la noche y luego se van juntos a un stripticiadero y luego el tipo borracho le suelta toda la chiva. Yo no puedo hacer eso porque si yo hago eso,
el tipo va a decir, ay, esta vieja se está poniendo en una situación de vulnerabilidad y me voy a aprovechar. Y eso está mal, porque yo debería poder hacer mi trabajo en todas las condiciones sin tener ese miedo. Yo me acuerdo cuando yo era soltera, tenía un anillo de matrimonio falso que me ponía cuando iba a ciertos lugares, porque tener ese anillo falso me servía para que me respetaran un poquito más. Protegerme. No, no porque me respetaran a mí, sino porque respetaban al hombre hipotético que era mi dueño y a ese sí Hay no lo alguien iban. detrás de ti, hay alguien que puede Exacto. salir en defensa tuya. Entonces, esas son estrategias que las mujeres usamos todo el tiempo. O sea, ya cuando uno empieza a hacer memoria y uno empieza a analizar cómo vive su vida, uno empieza a darse cuenta que está viviendo todo el tiempo en una situación de autodefensa y todo el tiempo preguntándose en qué momento va a haber peligro. Yo alguna vez tomé un curso de defensa para defensores de derechos humanos y una de las cosas que decían era como, no, mira, te enfrentas a un espacio, identifica las posibles amenazas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo lo veía y decía, pero ¿qué es esta bobada? Si esto es lo que yo hago en mi vida. O sea, en cualquier momento que yo me enfrento a cualquier espacio, Lo yo tengo que consolidaron en mirar, un papel. claro, callejón oscuro, grupo de hombres que me pueden gritar. O sea, todo el tiempo las mujeres estamos haciendo ese mapa mental de en qué momento esto se va a poner peligroso, cuando vamos a una discoteca. Ay, acá está Soraya Bayuelo, que me manda un abrazo, yo te mando un abrazo de vuelta, Soraya. Nosotras estamos todo el tiempo pensando en qué momento voy a estar en una situación de inseguridad y de vulnerabilidad. Y esto es una cosa que lo empezamos a hacer cuando somos niñas y empezamos a hacer nuestras estrategias de defensa desde que somos niñas y las mantenemos hasta que somos adultas. Y esto es, no sé si alguna vez han visto estas ejercicios de mirar en el celular, mirar en WhatsApp y poner llegaste y mirar todas las veces que le dijiste a una amiga llegaste, 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 llegaste. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra amiga chance y no llega. Sabemos que eso es una posibilidad y nos parece la cosa más normal del mundo tener que estar preocupadas por si nuestras amigas llegan o no llegan a la casa. Y nos parece que eso es normal, vivir en la normalidad. Los hombres no tienen que estar pensando, ¿será que mi amigo llegó a la casa? Los hombres no tienen que estar pensando en eso. Eso no es un problema para ellos, eso no es algo que ellos tengan que tener en mente todo el tiempo. O sea, todo el espacio mental que gastamos en hacer estrategias de defensa para protegernos es una cosa que es absurda. Es un desgaste de verdad de energía. Catalina, han aparecido más personas, cuando te mencionaba que elevar la voz lo decía de una forma metafórica, porque cuando una habla, las demás vienen a contar y uno logra intermediar, más es como que uno facilita un poco. ¿Han aparecido nuevos casos alrededor de esta investigación después de que la hiciste pública? Sí, y eso es una cosa que es muy frecuente, porque muchas veces cuando uno es víctima de acoso, uno piensa, ay, solo me pasó a mí, me pasó por pendeja, o eso fue que el tipo tuvo un mal día. O Pero cuando, amaneció, o amaneció sí, con afanes. exacto, uno puede tener mil excusas y una cosa que sucede con frecuencia, y esto es una cosa recurrente, es que uno piensa, esto solo me pasó a mí. Uno nunca piensa, esto es un patrón de comportamiento. Pero cuando uno empieza a leer las historias y uno empieza a leer que estas historias parecen calcadas una tras otra, incluso a partir de mujeres que no se conocen entre sí y son los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas cosas, uno dice, ah, jue madre, esto no fue un mal día, esto no fue una cosa que me pasó a mí de forma particular, esto es algo que es sistemático. Y claro que pasó que varias mujeres leyeron el reportaje y nos buscaron y nos dijeron, yo pensé que esto solo me había pasado a mí, pero me estoy dando cuenta que esto es algo sistemático. Y nosotras seguimos haciendo esta investigación. Por si hay alguien aquí que tiene alguna historia que quiera contarnos, nosotras somos todo oídos, porque son cosas, acá alguien está diciendo, es un enfermo, a mí tampoco me gusta esta tipificación, porque entonces le estamos dando una excusa a los agresores.
es porque Claro, es están como que tiene enfermos. ciertos, tiene que ser atendido por un médico, pero pues tiene que cumplir, o sea, no hay que Eso es, señalar que él está enfermo, porque si no, no, no responde por sus hechos. eso no es ser un enfermo, es ser un hijo sano del patriarcado. Y hay muchos hombres que no necesariamente, o sea, los hombres que son acosadores no son hombres malvados que dicen, voy a aterrorizar a las mujeres a mi alrededor. Son hombres que lo hacen porque pueden, porque lo han hecho antes y no tuvieron ninguna consecuencia. Y entonces dicen, lo voy a volver a hacer, pero ellos no se ven a ellos mismos como un tipo malvado y un monstruo así que acecha en la oscuridad, así no es como ellos se miran a ellos mismos. Y esto lo tenemos, entonces cuando empezamos a usar palabras como es que es un enfermo, ahí hay un montón de hombres acosadores que dicen, ah, el enfermo es él, no yo soy bueno. Y esto muchos hombres lo hacen y no hacen el ejercicio autocrítico de, ah, pues de pronto yo sí, ha habido veces que me he aprovechado de la situación para aprovecharme de una mujer, o sea, una cosa muy normal como que, por ejemplo, en Colombia le decimos al ron, Medellín le dicen ron baja panty o ron no sé qué, y los hombres tienen larguísimas conversaciones sobre cuál es el trago que más va a emborrachar a una mujer para luego meterla en la cama. ¿De qué están hablando? De acoso sexual. Porque si tú Catalina, tienes que emborrachar a una mujer y ponerla en una situación de vulnerabilidad para meterla a tu cama, pues la estás acosando. Y eso es una cosa que es normal y que los hombres buenos, padres de familia, buenos trabajadores que no están reportados en Datacrédito, hacen todo el tiempo. Entonces no debemos decirles enfermos porque es la cosa más normal del mundo. Catalina, con respecto a los hombres víctimas, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Porque estamos hablando que generalmente ocurre en las mujeres, pero también debemos ser conscientes que hay una debilidad también en algunas circunstancias. Los hombres también están expuestos. ¿Cuál es tu reflexión con respecto al género, digamos, en Los este sentido? hombres, a ver, esto es algo que nos sucede mayoritariamente a las mujeres porque las mujeres tenemos menos poder que los hombres y porque en los hombres está celebrado el acoso sexual y es algo que está socialmente aceptado y culturalmente aceptado. Cuando una mujer es agresiva sexualmente, eso es muy castigado alrededor de esa mujer. Que uno diga, yo me quiero coger a este man, o que uno llegue y le diga a un tipo, oye, tú me gustas, eso ya todas sabemos que eso va a ser visto como algo demasiado agresivo y que probablemente va a tener una reprimenda social y por eso muchas veces las mujeres no lo hacen. Cuando los hombres son acosados, ¿en qué circunstancias acosan a los hombres? En circunstancias en que esos hombres están en desventajas de poder. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando son niños y son menores de edad. Y mientras más chiquitos, más. O sea, ya cuando son adolescentes de 15, 16 años, tienen muchísimo más poder, pero cuando tienen 6 años están en una situación muy alta de vulnerabilidad. Cuando son hombres que viven otras formas de discriminación, sea por su orientación sexual, por ejemplo, los hombres gays viven más acoso que los hombres heterosexuales. Los hombres que están racializados también viven más acoso sexual. Uno se va a las Bahamas y ve cómo hay un montón de señoras ricas, blancas, que llegan a cosificar y acosar a los hombres negros de las Bahamas porque creen que esto sí es fair play y a estos sí los puedo tratar con esa agresividad. Pero aquí tenemos una desigualdad de poder que tiene que ver con la clase y con la raza, que también cuentan para esas desigualdades de poder. A los hombres además los acosan otros hombres, porque es muy raro que una mujer tenga más poder que un hombre. Tiene que ser su jefa, Mm. tiene que tener un privilegio de clase o de raza que está muy fuerte, pero normalmente los hombres son acosados por otros hombres, no por mujeres, y esto es una cosa que es muy importante, porque la jerarquía de poder ahí van a ser ellos los que van a tener más poder que otros hombres. Entonces, todas esas vulnerabilidades se van juntando para que puedan haber esas formas de acoso sexual, pero de nuevo, son mínimas, porque la condición que está de base para que pueda ocurrir el acoso es que aquí hay una desigualdad de poder. Entonces, si es una mujer que tiene igual poder que tú, probablemente no te va a poder acosar. Va a ser muy difícil. Incluso si es Catalina, tu jefa, va a ser difícil que te acose tu jefa, porque tu jefa va a tener una censura social que no tienen los jefes hombres.
Entonces van a decir, esa vieja no sé qué, y esa señora que seguramente tuvo que luchar contra muchos obstáculos para llegar a ese puesto de poder, puede poner en peligro ese puesto de poder con el chisme de que es una acosadora. Entonces, esas son cosas que hacen que sea muchísimo más difícil para las mujeres acosar. No es que nosotras seamos buenas almas de Dios y que no, no. Es un problema de que no tenemos el poder suficiente para abusar de ese poder. Dale, dime. Que ya Catalina, casi se nos va a acabar, no, sí. estamos pues a 40 segundos, darte las gracias. Muchísimas gracias por estar acá.